buenos días. Soy la doctora Magali González Colaso Armán, médico especialista en geriatría del Hospital Universitario de Canarias. Hoy vamos a hablar de las características de la enfermedad en el anciano. Siguiendo un poquito el índice que vamos a llevar para esta clase, hablaremos de los cambios asociados al envejecimiento, la enfermedad en el anciano y sus principales características, los síndromes geriátricos como principales representantes de la enfermedad en el anciano, y cómo escoger los objetivos en el tratamiento y hacer una selección relevante de él mismo. Luego tendremos una pequeña conclusión para finalizar la clase. Por supuesto, los cambios asociados al envejecimiento son múltiples y abarcan todos los órganos y sistemas. Aquí solamente vamos a esbozar aquellos que son más importantes, pero lo ideal es hacer una revisión bien exhaustiva utilizando un libro de texto de todos los cambios que vamos a encontrar en el paciente anciano. Como más importantes vamos a encontrar lo primero cambios en la figura corporal, con una pérdida de peso y estatura y una disminución de la masa ósea y también de la masa muscular, así como una redistribución de la grasa. Vamos a encontrar dificultad en mantener la temperatura corporal, tendencia a la hipotensión ortostática y también a la hipertensión arterial. Dentro de los fenómenos cardiovasculares más importantes vamos a encontrar una tendencia a la aterotrombosis, a la arritmia, a la insuficiencia cardíaca y a la estenosis valvular aórtica como patología cardiovascular más prevalente en este sector etario. Y vamos a encontrar una disminución de la función pulmonar máxima con un mayor riesgo de infecciones respiratorias. A nivel de la alimentación vamos a encontrar alteraciones en todo el proceso alimentario, un aumento a la tendencia de colitis isquémica, diverticulosis, cáncer de colon, colelitiasis y una tendencia a la intolerancia a la glucosa y alteración del metabolismo hepático que se va a acentuar con la edad. Asimismo, vamos a encontrar alteraciones en los principales sistemas hormonales. En todos los órganos de los sentidos vamos a encontrar afectación debida a la edad, propias de la edad, y vamos a encontrar un mayor riesgo de la insuficiencia renal aguda y crónica. Asimismo, vamos a tener un mayor riesgo de deshidratación, lo cual va a impactar muy mucho en cómo se presentan el resto de las patologías, y un mayor riesgo de incontinencia, infecciones de orina, cáncer de vejiga y de próstata. A nivel cognitivo, vamos a encontrar una reducción de la habilidad para el procesamiento y la manipulación de nueva información y una disminución en la memoria sensorial y de fijación. Sin embargo, la memoria inmediata y de evocación van a estar mantenidas. También se va a reducir la capacidad de integración visoespacial y vamos a tener un aumento del tiempo de reacción, lo cual va a influir, por ejemplo, en tareas como la conducción. Todas estas generalidades que hemos esbozado va a repercutir en lo que es la reserva funcional en todos los órganos y sistemas del paciente anciano. Y junto con los cambios al envejecer y la falta de capacidad de adaptación que van a tener estos pacientes, lo que vamos a encontrar es que en muchos casos la expresión de los signos y los síntomas de la enfermedad son muy diferentes a la del adulto más joven, y en este sentido los tenemos que conocer porque vamos a tener presentaciones atípicas de la enfermedad en estos pacientes. En concreto, vamos a ver que van a presentar síntomas muy específicos que luego vamos a estudiar en profundidad, como son los síndromes geriátricos, y también vamos a tener manifestaciones oligosintomáticas o ausencia de las mismas, por ejemplo, una neumonía sin fiebre o una infección de orina sin síntomas miccionales. Asimismo, vamos a encontrar que estos pacientes tienen una resolución de todos sus problemas mucho más lenta, con más complicaciones y con más tendencia a la descompensación de otras patologías coexistentes. Es decir, que cuando un paciente tiene una enfermedad aguda, todas sus comorbilidades van a alterarse también. Como representantes de la enfermedad en el anciano, tenemos los síndromes geriátricos. Esto es una noción que aparece en la literatura, sobre todo a partir de los años 90, y que se empiezan a estudiar de forma concreta porque es diferente de las enfermedades definidas que vamos a encontrar en los adultos jóvenes. Además, es diferente de los síndromes médicos clásicos que, como saben, tienen como definición el conjunto de síntomas y signos que agrupados corresponden a una entidad nosológica concreta. Vamos a encontrar que para las enfermedades clásicas vamos a tener una etiología y una patogénesis que suelen ser conocidas y con una presentación característica de los síntomas que nos hace identificarla. En los síndromes médicos habituales vamos a encontrar una etiología y una patogénesis conocida o desconocida, pero lo que sí que va a ser bien definido es el set
de síntomas que presentan estos pacientes y que definen al síndrome. Sin embargo, en los síndromes geriátricos lo que vamos a tener es multitud de etiologías, multitud de patogénesis y que todas van a representar y van a tener un conjunto definido de síntomas que son la vía común de presentación de estas etiologías, de estas diferentes patologías y con diferentes métodos de patogénesis. Es decir, que los síndromes geriátricos son la expresión habitualmente diferente de la enfermedad en el anciano, cómo se manifiesta la enfermedad en el anciano. Y no solamente son cómo se representa la enfermedad en el anciano, sino que en sí mismos son el origen de otra mucha patología, como vamos a ver ahora en la descripción de estos síndromes. Digamos que son un poco la punta y iceberg de la enfermedad. Es lo que nosotros vamos a encontrar como síntomas principales en el anciano, pero por debajo subyace toda una patología que también debemos conocer para poder tratarla. Los síndromes geriátricos podemos decir entonces que son una situación de pérdida de salud ligada a la pérdida de capacidad funcional y sus características son que son frecuentes en el paciente anciano, características de estos pacientes, multifactoriales, puesto que tienen factores predisponentes crónicos y factores precipitantes agudos, suelen ser reversibles o por lo menos tratables y como tal hay que identificarlos y actuar en consecuencia, y requieren un abordaje multidimensional y multidisciplinar. La mejor descripción que tenemos de los síndromes geriátricos es la realizada por Kane en el 89, que como regla mnemotécnica utiliza en inglés las iniciales de I para describirlos todos. Vamos a tener, por lo tanto, la inmovilidad, la inestabilidad y las caídas, la incontinencia urinaria y fecal, las alteraciones intelectuales, sobre todo la demencia y el síndrome confusional agudo, las infecciones, la desnutrición, las alteraciones de la vista y del oído, el estreñimiento y la impactación fecal, la depresión, el insomnio, la iatrogenia, la tendencia a las inmunodeficiencias y la impotencia o las alteraciones sexuales. A esto se vienen a añadir otros dos síndromes geriátricos de más reciente aparición en la literatura geriátrica médica, que son la fragilidad y la sarcopenia, que como veremos más adelante están tomando muchísima relevancia por su repercusión clínica en nuestros pacientes. Para todos los síndromes geriátricos el procedimiento debe ser el mismo. Lo primero, hacer un buen despistaje, es decir, que hay que conocerlos, saber que existen, saber que son fundamentales, identificarlos en los pacientes ancianos, intentar encontrar su etiología, que como hemos visto es múltiple y siempre van a tener causas extrínsecas e intrínsecas, intentar establecer métodos de prevención, primaria, secundaria o según la situación en la que encontremos al paciente, establecer un plan de cuidados y que siempre intente incluir la rehabilitación del paciente hasta alcanzar su máxima capacidad funcional. Bien, vamos a ver solamente algunos de los más importantes, ya que, como hemos visto, son muchos el listado de síndromes geriátricos y lo que queremos ahora es centrarnos en los más relevantes. Uno de los más importantes es el síndrome de inmovilidad. El síndrome de inmovilidad es la vía común de presentación de la enfermedad generada por una serie de cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas condicionados por la propia inmovilidad y el de su acompañante. Se define como inmovilidad disminución de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por el deterioro de las funciones motoras, es decir, que el paciente no pueda desempeñar sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria debido a alteración motora. Es un síndrome tremendamente frecuente en los pacientes ancianos, alcanzando hasta un 18% en los mayores de 65, y hay que saber que en los pacientes mayores de 75 años y en población general, 50% de los mismos tienen problemas para salir de su domicilio. Además, el 60% de los pacientes ingresados en una unidad de agudos salen con una dependencia en al menos una actividad básica de la vida diaria, que es lo que se conoce como el síndrome de inmovilismo ligado a la hospitalización y que repercute enormemente en el impacto de la enfermedad aguda en la situación del paciente al salir a su domicilio. Hay que saber que los pacientes con un inmovilismo agudo, es decir, aquellos que se presentan de forma brusca con menos de 3 días de evolución, el 33% mueren en los 3 meses siguientes y un 50% en los 12 meses siguientes. Es decir, que su despistaje es fundamental ya que las consecuencias que tiene son tremendas. Dentro de las causas intrínsecas, lógicamente van a estar aquellos que de un origen motor, por ejemplo, la enfermedad osteomuscular, enfermedad neurológica, un ACVA, artrosis, patología cardiovascular que les condicione, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca con disnea
limite la movilización del paciente. Por supuesto, la pérdida visual, que limita también la deambulación del paciente en su domicilio y fuera, y también como causa intrínseca el origen depresivo de esta inmovilidad. Dentro de las causas extrínsecas vamos a ver todas aquellas barreras que dentro del propio sistema social o sanitario están puestas de alguna manera impidiendo que el paciente tenga una buena recuperación funcional y que tienda a la inmovilidad. Por ejemplo, el encamamiento prolongado o la reducción de las actividades ligadas a la enfermedad u otros eventos como el duelo, el cambio de domicilio y, por ejemplo, el uso de barras, pañales o perfusiones que son el día a día en los sistemas de hospitalización. El síndrome de inmovilidad se encuentra unido también al síndrome de regresión psicomotora, que está asociado a alteraciones posturales estáticas y dinámicas junto con las alteraciones psicoconductuales, en el que vamos a encontrar alteraciones de la sedestación, alteraciones de la marcha, sin alteraciones extrapiramidales, cerebelosas o vestibulares. Es decir, que vamos a encontrar un paciente que no puede estar sentado correctamente o que no puede deambular adecuadamente, siendo la exploración neurológica normal. También vamos a encontrar un enlentecimiento en la iniciativa con alteraciones de la memoria y con una tendencia mayor a la dependencia. El síndrome de inmovilidad también lo vamos a relacionar con el síndrome del deslizamiento, que es aquel que se instala tras un periodo libre de enfermedad después de una patología aguda de la que no quedan secuelas aparentes. Es decir, un paciente que ingresa, por ejemplo, por una infección respiratoria, sale aparentemente curado del servicio de hospitalización y al cabo de unas semanas empieza con un declive progresivo que conduce hasta la muerte sin una causa aparente. Se asocia a mutismo, rechazo a alimentarse, regresión psicomotora, enlentecimiento en el ritmo intestinal y retención urinaria. Y el problema es que si no se detecta a tiempo y se ponen las medidas necesarias, pues los desenlaces suelen ser fatales. ¿Qué podemos hacer respecto al manejo del síndrome de inmovilidad? Pues la prevención primaria, como en casi todos los síndromes geriátricos, va a ser el ejercicio físico, ya sea resistencia, aeróbico y equilibrio. Hoy en día hay programas de ejercicio físico bien definidos para los pacientes ancianos, no solamente sanos, sino también frágiles o con múltiples patologías, como la diabetes. También aquellos programas de rehabilitación específicas para algunas patologías, como la cardíaca o tras la cirugía de cadera, y es fundamental que los pacientes estén incluidos, concienciados dentro de estos sistemas de prevención primaria o secundaria para que realmente no acaben derivando en un síndrome de inmovilidad. Asimismo, también es fundamental que el profesional médico los conozca y es por ello necesario ejercer una formación, tener una formación específica en ella. Es fundamental también limitar el encamamiento, reducir los tiempos de pruebas complementarias de diagnóstico y de tratamiento, es decir, un paciente anciano que ingresa debe estar levantado lo antes posible y que se realicen las pruebas lo antes posible, lógicamente, como en todos los pacientes, pero es que en este caso el encamamiento prolongado va a tener desenlaces fatales, que no va a ocurrir con tanta tendencia en los pacientes adultos jóvenes. Todo el equipo además sanitario debe ser consciente de la necesidad de movilizar de forma precoz al paciente y, como decía la creadora de la geriatría, Marjorie Warren, todos los pacientes deben estar lavados, peinados y caminando en cuanto sea posible, sea cual sea el motivo por el que ingresen. Y en este sentido es fundamental la educación a la familia y al la propia sociedad y al medio sanitario. El despistaje que podemos realizar para el síndrome de movilidad es muy fácil, simplemente viendo los cambios posturales y en las transferencias que realiza el paciente. Y el seguimiento de nuestro tratamiento lo vamos a poder ver en la evolución de la cama, sedestación, bipedestación y marcha. Es decir, cómo el paciente pasa de estar encamado a estar sentado, a estar de pie y hecho a andar. Y eso es como vamos a ver si el paciente realmente desarrolla un síndrome de inmovilidad o lo que estamos poniendo en marcha ha servido para evitarlo. Dentro de la gestión del inmovilismo también es fundamental, lógicamente, los cuidados etiológicos, es decir, si el paciente tiene un agua, pues intentar una rehabilitación precoz. Y en este sentido, los objetivos de la rehabilitación van a ser mucho más esperanzadores si tiene un índice de Barthel mayor de 60 o es independiente en más de 3 actividades básicas de la vida diaria. También habrá que ser especialmente cuidadosos en el control del dolor y de la potencia muscular, así como en la movilidad articular, la capacidad respiratoria y la capacidad de coordinación del paciente. Si es necesario, se implementarán ayudas técnicas a pesar de la reticencia que suelen tener los pacientes ancianos a utilizarlas. Y lo que está claro es que dentro de la gestión del inmovilismo es fundamental
evitar una de las consecuencias más temibles, ¿no? Que es la úlcera por presión. Se conoce por úlcera por presión aquella lesión cutánea de origen isquémico ligada a la compresión del tejido blando entre un plano duro y las superficies óseas. Hasta hace bien poco era conocido como la epidemia oculta bajo las sábanas porque era algo que no se investigaba y no se miraba, aunque ahora mismo constituye un indicador de calidad tanto en medio hospitalario como en medio residencial. Y aún así vemos que la prevalencia sigue siendo altísima. Por ejemplo, el 8,6% de todos los pacientes ancianos, siendo sobre todo más prevalente hasta el 66% en los mayores de 75 años. En cuanto a las residencias, vamos a encontrar una prevalencia del 12,5% y hasta una incidencia de hasta el 5,8% en las unidades de larga estancia y en medios residenciales. Es decir, que todavía sigue siendo un problema con una alta prevalencia e incidencia, a pesar de que ya se ponen en marcha mecanismos preventivos y de detección pues, más precoces que antes. La clasificación europea de las úlceras por presión pues, es en 4 estadios. En el estadio 1 vamos a encontrar un eritema cutáneo que no desaparece a la presión. En el estadio 2 una pérdida epidérmica. En el estadio 3 ya vamos a encontrar una pérdida de todo el espesor cutáneo que no sobrepasa la fascia, con una necrosis seca o húmeda que requerirá un tratamiento diferente. Y en el estadio 4 vamos a encontrar una pérdida de espesor más allá de la fascia, es decir, que ya va a llegar hasta músculo, hueso o incluso la articulación. Como en todos los síndromes geriátricos vamos a encontrar causas intrínsecas y extrínsecas. Dentro de las intrínsecas vamos a encontrar malnutrición, deshidratación, un mal estado de la piel, una alteración circulatoria y una neuropatía, es decir, todo patologías muy frecuentes en los pacientes ancianos. Y dentro de las causas extrínsecas, las principales son los factores mecánicos, como la presión, por no hacer adecuadamente los cambios posturales de los pacientes inmovilizados, el cizallamiento al movilizar al paciente encamado y la maceración de la piel, que es algo muy habitual en los pacientes dependientes que llevan pañales. Las consecuencias pues no solamente son que alargan el tiempo de hospitalización, las infecciones tan frecuentes y la muy dificultosa recuperación una vez que la úlcera por presión está establecida, sino también a nivel de costes económicos, suponiendo en España hasta 4 millones de euros al año por este motivo. Otro de los síndromes geriátricos que vamos a ver es el síndrome de caídas. Hay que saber que hasta el 30% de los pacientes ancianos mayores de 65 años, independientes, es decir, que teóricamente están bien y que viven en su casa de forma independiente, sin ayuda, estos pacientes se caen al menos una vez al año, es decir, 1 de cada 3 ancianos sanos, vamos a decir, sobre todo mujeres. En mayores de 80 años esta prevalencia es todavía mayor, es hasta el 50%. Y lo que es más grave es que 2/3 de estos pacientes repiten dentro de los 6 meses siguientes. Las causas intrínsecas que vamos a encontrar, pues básicamente son las alteraciones del equilibrio, la sarcopenia o pérdida de masa muscular, un índice de masa corporal menor de 20 y las alteraciones cardiovasculares y neurológicas. Y dentro de las causas extrínsecas normalmente suelen ser una ropa poco adecuada, un calzado poco adecuado para caminar, los obstáculos en el suelo de la vivienda del paciente, como por ejemplo los tapices que encontramos en sus domicilios, un mobiliario que está en la ruta de deambulación del paciente, unas malas condiciones de la vivienda y como factor muy importante la polifarmacia y sobre todo el uso de benzodiazepinas en los pacientes ancianos para conciliar el sueño. Como prevención primaria, una vez más vamos a encontrar el ejercicio físico y es fundamental la evaluación oftalmológica y del oído, puesto que la falta de equilibrio debido simplemente a tapones de cera pues va a ser una de las causas principales de caída. También tenemos que evaluar el medio en el que se mueve el paciente, ya no solo en su domicilio, sino en la residencia o en el jardín que tenga el paciente para que sea lo más adecuado para su deambulación. Y ver si el paciente necesita ayudas en la marcha, bien sea bastón o un deambulador para poder caminar por su domicilio o salir al exterior. El despistaje del síndrome de caídas pues, se tendrá que hacer mediante una evaluación de la marcha, del equilibrio y, si es necesario, completarlo con evaluación cardiovascular, neurológica, locomotora y sensorial. Y lo que es tan importante como el despistaje del síndrome de caídas es la evaluación de los factores de riesgo de recidiva, evaluando no solamente el número de caídas anteriores, sino el tiempo de estancia en el suelo en la última caída, ya que si es superior a 3 horas pues es un indicador de que el paciente tiene muchas probabilidades de volver a caerse.
y luego implementando una serie de test como son el Tineti, el App & Go o la estación Unipoder. Asimismo, una prueba muy sencilla que se puede hacer como cribado es la incapacidad del paciente para caminar y hablar a la vez. Dentro del manejo de las caídas, por supuesto, tendremos que prestar atención a los cuidados etiológicos y rehabilitar la marcha y el equilibrio. Y fundamental en todos los pacientes que ya han sufrido una caída es aprender a levantarse. Las consecuencias del síndrome de caídas son muy relevantes, ya que constituye la sexta causa de mortalidad en los mayores de 75 años, con un total de 12.000 muertes por año. 40% de los ancianos que ingresan por caídas, además, acaban en medio residencial. 50% de los pacientes que se caen por lo menos tienen una contusión y un 1% tienen fracturas, siendo más habituales en los pacientes jóvenes, digamos menores de 75 años, en miembros superiores, y en los mayores de 75 años siendo en miembros inferiores. Hay que saber que la fractura de cadera es la principal causa de mortalidad asociada a las caídas. Como otra de las consecuencias del síndrome de caídas es el síndrome de caídas, que es también tremendamente relevante, ya que supone un cambio en el comportamiento en el paciente y la familia, con miedo a una nueva caída, con miedo a las consecuencias de la misma y que suele derivar en un inmovilismo secundario. Otro de los síndromes geriátricos que vamos a encontrar de forma especialmente prevalente es el síndrome confusional agudo delirio. La prevalencia alcanza hasta el 40% en los pacientes hospitalizados, siendo de hasta el 60% en servicios como traumatología o cirugía cardíaca, con una mortalidad intrahospitalaria asociada de hasta el 41%, una mortalidad al año de hasta el 38% y presentándose en hasta el 55% de los pacientes institucionalizados. La clasificación normalmente se hace en hipoactivo, hiperactivo y el mixto, que es el más frecuente de todos los tipos, es decir, aquellos pacientes que van a alternar fases de hiperactividad con gritos, con alucinaciones y que son los más llamativos, con fases de hipoactividad en la que el paciente va a parecer que no responde de forma adecuada a los estímulos. Sin embargo, pues sigue habiendo un 14% de este síndrome confusional que sigue sin una adecuada clasificación, posiblemente por desconocimiento del personal que lo maneja. Dentro de las causas intrínsecas, la primera etiología que está relacionada es la presencia de demencia en el paciente, con una edad mayor de 70 años, sobre todo en hombres en este caso. Está ligada a desnutrición y malnutrición y enfermedad grave, así como antecedentes de alcoholismo o dolor. Dentro de las causas extrínsecas, la polifarmacia es la más importante, así como la contención mecánica, que curiosamente es uno de los tratamientos o de las pautas que se sigue para tratarlo, y la presencia de sonda urinaria. Dentro de la prevención primaria, la más importante es la estimulación cognitiva, incluyendo la orientación temporoespacial, una adecuada higiene del sueño, que tan difícil es de mantener en las unidades de hospitalización, una movilización precoz, que como hemos visto es clave en todos los aspectos de los pacientes ancianos, sobre todo ingresados, un correcto ajuste farmacológico, intentando evitar justamente todos aquellos fármacos como las benzodiazepinas que van a tener una implicación en el desarrollo del síndrome confusional, intentar que todos los pacientes tengan sus prótesis visuales auditivas cuando ingresan y evitar la deshidratación. El método de despistaje más habitual es el Confusion Assessment Method de INUJIP, que tiene 4 criterios. 2 de ellos que son imprescindibles, que son la falta de atención y el inicio agudo y el curso fluctuante, y luego requiere o bien que el paciente tenga una alteración del nivel de conciencia o bien una desorganización del pensamiento. Es fundamental hacer una buena diferenciación entre el delirium y la demencia, ya que ambas patologías, aunque estén muy relacionadas, no son la misma y el tratamiento, como vamos a ver, es muy diferente, constituyendo el delirium una urgencia médica. En el caso de la demencia, la instalación es progresiva, no hay normalmente una fluctuación y la evolución es irreversible, encontrando en la mayoría de los casos lesiones cerebrales. Mientras que en el delirio la instalación es aguda, es de forma característicamente fluctuante, reversible y no solemos encontrar lesiones cerebrales en las pruebas de neuroimagen. Dentro de las medidas generales de manejo vamos a encontrar la orientación, la hidratación, la comunicación no verbal con los pacientes en el momento de agitación, y que los pacientes tengan pues, los audífonos y las gafas cuando están hospitalizados, lo cual les va a permitir una mejor orientación, y adaptar
dentro de lo posible el horario y el entorno. Respecto a las medidas de contención física, hemos visto que es uno de los desencadenantes del síndrome confusional agudo y deben limitarse a las situaciones de urgencia médica para poder administrar los tratamientos necesarios sin que el paciente se haga daño o que haga daño a los demás. Y por supuesto deben reevaluarse cada hora. De hecho, cada vez más se considera como también un factor de buena calidad en la atención a estos pacientes la no necesidad de contención física o el no uso de esta contención física en estos pacientes, ya que las consecuencias suelen ser mucho más terribles que los beneficios que se logran con ella. Respecto a la iatrogenia, es otro de los síndromes geriátricos más característicos en los ancianos y se entiende como toda aquella patología provocada por el acto médico según el estado del arte en ese momento, a pesar de haberse realizado debidamente. Es decir, nosotros le aplicamos un tratamiento a un paciente que, aunque esté bien aplicado, le causa un daño a ese paciente. Esto se multiplica después de los 65 años porque es a partir de esa edad donde van a subir de forma exponencial la prescripción de los fármacos. Hay que saber que hasta el 20% de los efectos indeseados de los fármacos conllevan una hospitalización, sobre todo aquellos fármacos cardiovasculares o los psicotropos, y que además el 60% de la iatrogenia medicamentosa es evitable. Como vemos, el consumo diario de fármacos está totalmente relacionado con la iatrogenia, ya que en los pacientes mayores de 65 años la media de fármacos al día es de alrededor de 3,6 y de estos fármacos al menos hay 3 medicamentos diferentes entre los 65 y los 74 años. A partir de los 75 años ya va a ir subiendo el número de fármacos medio que se toman, siendo de 4 a partir de los 75 y casi 5 a partir de los 85. Y en este sentido son las mujeres las mayores consumidoras de fármacos. Las recomendaciones generales para evitar la iatrogenia es la prescripción del mínimo número de fármacos necesario, seguir las recomendaciones de las listas de prescripción inadecuada en el anciano que existen a nivel internacional, como por ejemplo de Beers o las de la Roche, intentar siempre hacer una prescripción simple y clara para el paciente y sus familiares, hacer un ajuste de dosis en cada una de las visitas al paciente con una reevaluación periódica. Siempre hay que intentar evitar los fármacos con una misma toxicidad y con un mismo metabolismo farmacológico, para lo cual hay que conocerlo, e intentar que en estos pacientes las terapias no farmacológicas tengan un papel especialmente relevante. Ahora vamos a nombrar otra serie de síndromes geriátricos, pero solamente de forma mucho más somera, porque son síndromes que tienen una altísima prevalencia y que normalmente no se buscan, pero que debemos conocerlos para intentar localizarlos dentro del listado de problemas de nuestros pacientes. Por ejemplo, la incontinencia. Debemos saber que en los mayores de 65 años hasta el 15% de los pacientes que viven en domicilio son incontinentes, hasta el 40% de los pacientes hospitalizados tienen una incontinencia y hasta en el 60% de las residencias. ¿Esto en qué va a incidir? Pues en el mayor uso de pañales, en el mayor uso de infecciones de orina, con las siguientes consecuencias, como van a ser un inmovilismo más acrecentado, problemas a nivel de la autoestima, mayor prevalencia de úlceras por presión, es decir, que son situaciones que aunque sean altamente frecuentes, no por ello debemos dejar de investigar para ver qué consecuencias y soluciones tienen. Las recomendaciones en muchos casos son simplemente medidas de higiene y dieta y con una reevaluación farmacológica, por ejemplo, la no prescripción de diuréticos a última hora del día sin intentar ajustar los horarios, la educación perineal precoz, no solamente en la edad anciana, sino desde el momento del parto en las mujeres que hayan tenido hijos, intentar tratamientos farmacológicos siempre conociendo la contraindicación o los efectos secundarios de estos fármacos a nivel cognitivo y, si es necesario y la paciente está en condiciones adecuadas, tratamiento quirúrgico definitivo. Respecto a la malnutrición, es un síndrome geriátrico altamente prevalente en los pacientes ancianos, sobre todo hospitalizados o en residencias, y se define como el aporte alimentario no equilibrado en relación a las necesidades. Dentro de las causas intrínsecas vamos a encontrar los cambios fisiológicos, el declive físico y cognitivo que nos va a evitar una adecuada preparación de los alimentos, la presencia de disfagia, el aumento de las necesidades en situaciones especiales, como por ejemplo en la hospitalización,
los cambios en el gusto a lo largo de la edad y las alteraciones bucodentales que van a limitar mucho lo que podemos comer. Dentro de las causas extrínsecas vamos a encontrar la polimedicación y todos aquellos fármacos que además alteran los sabores de lo que comemos, y los factores socioeconómicos, es decir, aquellos pacientes que con una escasa renta no pueden comer lo que les gustaría, y eso es especialmente relevante en los pacientes ancianos. En cuanto a la depresión, debemos saber que también es un síndrome geriátrico muy característico. Hasta el 75% de los ancianos ingresados en residencia después de 2 años del ingreso presentan un cuadro depresivo, es decir, no se adaptan al medio en el que están. Hay que saber que en los pacientes ancianos el riesgo de suicidio se multiplica por 2 en los mayores de 65 años, y que además los síntomas depresivos en los ancianos tienden a ser atípicos, con mayor tendencia a la somatización, con más síntomas psicóticos y alteraciones de conducta, con pérdida de peso, alteraciones funcionales y con cuadros a veces difíciles de diferenciar de un deterioro cognitivo como la pseudodemencia depresiva. En cuanto a la deprivación sensorial, hemos visto que está implicada en muchos de los anteriores síndromes geriátricos, y es por ello que, aunque sea algo que asumimos como normal en los pacientes ancianos, no debemos dejar de buscar para intentar poner solución. A partir de los 75 años, hasta el 20% de los pacientes tienen deprivación visual, siendo las cataratas la primera causa reversible y tratable, y la degeneración macular ligada a la edad, pues siendo una causa irreversible, pero que también debemos localizar. Dentro de la deprivación sensorial auditiva, pues hasta el 50% de los mayores de 75 años ya tienen un cierto grado de hipoacusia o de presbiacusia, y muchas veces está simplemente relacionada con tapones de cerumen que no hemos investigado y que pueden condicionar, como hemos visto, caídas. En cuanto a los síndromes geriátricos de más reciente aparición, se define la sarcopenia como una pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética y la fuerza, con riesgo de presentar resultados adversos de salud como discapacidad física, disminución en la calidad de vida o mayor mortalidad. Dentro de la fisiopatología de la sarcopenia vamos a encontrar no solamente mecanismos neuroendocrinos, sino también enfermedades neurodegenerativas, pérdida de motoneuronas, alteraciones en la nutrición, que como hemos visto es un síndrome geriátrico también característico, y también relacionado con la propiedad, como disminución en las hormonas sexuales, apoptosis o disminución mitocondrial. Si a esto le unimos el desuso en la inmovilidad o la inactividad física, lo que vamos a encontrar al final es una sarcopenia. Dentro del grupo de trabajo europeo en sarcopenia, encontramos que la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico puede medirse de muy diferentes maneras, ya sea para objetivos de investigación o para práctica clínica diaria. Y lo que nosotros debemos es conocerlos y aplicar aquellos medios de detección que sean más adecuados a nuestra propia actividad clínica. En líneas generales, debemos saber que en todas las personas mayores de 65 años lo ideal sería hacer un cribado de la velocidad de la marcha. Si esta es superior a 0,8 metros por segundo, lo que vamos a hacer es medir la fuerza de prensión, si tenemos posibilidad de tener un dinamómetro. Si es normal, pues el paciente, pues bien, no tiene sarcopenia. Y si es baja, igual que si tiene una velocidad de la marcha menor de 0,8 metros por segundo, vamos a pasar a medir la masa muscular, ya sea por medidas antropométricas o medidas más avanzadas si tenemos posibilidad. Si es baja, vamos a decir que el paciente tiene sarcopenia, y si es normal, pues que no tiene sarcopenia. En cuanto a la fragilidad, que es el santo grial de la medicina geriátrica actual, la podemos definir como un estado de disminución de la reserva fisiológica que se acompaña de una mayor susceptibilidad a la discapacidad. La fragilidad en líneas generales es un proceso dinámico que incluye alteraciones en múltiples dominios funcionales, que influye sobre múltiples sistemas corporales y que puede ser considerado un síndrome clínico geriátrico. Es diferente a la vulnerabilidad y la discapacidad, y a menudo está modulado por la presencia de enfermedad, es decir, que se va a desencadenar por una enfermedad aguda. En líneas generales podemos decir que el paciente frágil es aquel que está entre medias del anciano robusto que todos deseamos ser y el anciano discapacitado que queremos evitar. Bien, dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la fragilidad
pues según ha ido evolucionando su estudio, se han encontrado más mecanismos implicados, por ejemplo, alteraciones neuroendocrinas, alteraciones genéticas, cambios relacionados con la edad. También vamos a encontrar toda una alteración en la nutrición y la propia sarcopenia que van a influir sobre la fragilidad. Esto va a provocar una cascada de outcome negativos, pasando por el declive funcional, la hospitalización, la institucionalización y que finalmente va a llevar al deceso del paciente. El problema con la fragilidad es que de momento no hay un acuerdo en la definición, empleándose tanto criterios subjetivos, objetivos como mixtos y con diferentes dominios en la hora de definirlo, pues bien sean dominios nutricionales, físicos, cognitivos, incluso del estado de ánimo o de la red social. En este sentido, sea cual sea la definición que utilicemos de fragilidad, sí que es importante medirla porque sea cual sea la definición que vayamos a usar, siempre está relacionada con eventos negativos. La fragilidad frena el envejecimiento saludable, entendido como una vejez sin discapacidad. Y es fundamental hacer un buen estudio de los instrumentos de medida aplicables en nuestra práctica clínica diaria. Es decir, si nosotros tenemos posibilidad de medir la fragilidad con los criterios físicos, pues tendremos que hacerlo. Si nos interesa más una definición pues más multidimensional, que también tenga criterios físicos, cognitivos o sociales, y tenemos ocasión de implementarla en la consulta, pues también tenemos que hacerlo. En este sentido, tendremos que ver efectivamente respecto a nuestros pacientes qué escalas sean las más aplicables y las más sensibles y específicas respecto a nuestros pacientes y siempre aplicarlas con un buen rigor metodológico y, lo que es más importante, saber si nosotros medimos la fragilidad en relación a qué resultados negativos, es decir, si medimos fragilidad respecto a calidad de vida o respecto a mortalidad en nuestro ámbito de aplicación clínica, y en ese sentido escoger la definición más adecuada respecto a todas las que existen para poder aplicarla a nuestros pacientes. Bien, una vez visto de forma general cómo es la enfermedad en el anciano y los principales síndromes geriátricos, lo que es importante es establecer los objetivos de tratamiento en el paciente anciano. Para eso tenemos que intentar ser lo más sistemáticos posibles y lo que vamos a intentar es hacer como una evolución en varios pasos. En primer lugar, a todos los pacientes que nos lleguen con las características de paciente anciano, debemos hacerle una valoración geriátrica integral que, como ya hemos visto en otras clases, incluye valoración física, cognitiva y social. Dentro de esta valoración geriátrica integral también vamos a intentar ser exhaustivos en la identificación de los síndromes geriátricos y con eso elaborar un listado de problemas lo más completo posible, que es el que vamos a poder tener como guía para nuestros pacientes. Y en este sentido es donde vamos a proceder a establecer prioridades. Y estas prioridades se van a establecer según si el anciano que tenemos delante es un anciano sano, un anciano frágil o un paciente geriátrico, ya que las prioridades van a ser muy diferentes. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento en el paciente anciano? Pues en algunos casos podemos pensar que sea curar, dar el alta o derivar al paciente, es decir, que otra persona se encargue de intentar modular cada uno las pequeñas parcelas de enfermedad que tenga, prolongar la vida del paciente, tratar los síntomas, atender a las necesidades de la familia del paciente. Bien, pues en geriatría el objetivo de tratamiento es muy claro, es mejorar la calidad de vida del paciente y lograr una máxima independencia funcional, que es el primer determinante de la calidad de vida en los ancianos. Todo lo demás que hemos visto, curar, dar el alta, derivar, tratar los síntomas, son cosas que son aplicables a otro tipo de pacientes, pero los pacientes ancianos lo que cuenta, como dice la Organización Mundial de la Salud, es la calidad de vida y la independencia funcional. Y en este sentido también es muy importante las recomendaciones del no hacer, y sobre todo en los pacientes geriátricos. Estas recomendaciones del no hacer están encaminadas a una optimización de los cuidados en los pacientes geriátricos, y las recomendadas por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología son 5 y son muy sencillas. Por ejemplo, no usar medidas terapéuticas intensivas para conseguir una reducción de la hemoglobina glicosilada por debajo de 7,5 en aquellos pacientes frágiles o con una esperanza de vida menor de 10 años. No prescribir fármacos sin considerar el tratamiento previo, es decir, evaluar las interacciones y el grado de adherencia al cumplimiento. Como hemos visto, la iatrogenia es uno de los principales síndromes geriátricos.
No tomar decisiones clínicas en personas mayores de 75 años sin haber evaluado su situación funcional, puesto que hemos visto que es el outcome primordial en los pacientes geriátricos. No indicar la colocación de sonda nasogástrica ni gastrostomía percutánea en pacientes con demencia en fases avanzadas. Y no indicar el estudio de factores de riesgo genético de demencia, como por ejemplo el genotipo APOE, con fines de asesoramiento genético en el sujeto asintomático. Y como conclusión podemos decir que el enfermo anciano requiere una evaluación y un plan de cuidados multidisciplinar muy diferente a la del adulto joven, que debemos conocer para impedir la discapacidad y para optimizar su calidad de vida. Muchas gracias.